Papa Francisco, al presentarnos esta parábola del buen samaritano, busca que todos nosotros simplemente tratemos de identificarnos con estos rasgos, con esta situación que se está presentando, sobre todo para pensar en el hecho de reconocer la realidad de nuestro prójimo. Si nosotros somos conscientes y nos damos cuenta de todo lo que aborda el Papa en esa encíclica, y sobre todo al citarnos ese gran ejemplo de pensar en el prójimo, podemos nosotros hoy mismo ubicarnos en esta realidad y darnos cuenta que muchos sufren, que muchos han caído, que muchos se encuentran en situaciones deplorables. Y somos nosotros quienes decidimos pensar y actuar tal vez del modo como aquellos que rodearon al samaritano actuaron. Si somos simplemente aquellos que ven pasar, si somos simplemente aquellos que dejan que la situación de otros siga siendo ajena a su propia realidad, o si de verdad nosotros tomamos acción y nos convertimos en buen samaritano. Hoy nosotros debemos ubicarnos con esta parábola que el Papa nos presenta y escuchando esta reflexión que nos presenta hoy Yuber Iván Cepeda Malagón, docente, sea él quien nos mueva mucho más a reconocer y reflexionar en torno a esta enseñanza del Papa Francisco a través de este documento. Sigamos entonces profundizando y que sea hoy nuestro hermano que nos lleve de verdad a reconocer cómo poder ser un buen cristiano, cómo poder ser hermanos todos. Bienvenidos a este espacio de reflexión. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yuber Cepeda, de vocación y de servicio docente, pero también me dedico a acompañar sobre todo el canto litúrgico en alguna parroquia de nuestra diócesis de Arauca. Los voy a acompañar para reflexionar sobre los numerales 63 al 68 de la Fratelli Tutti. Entonces empezamos retomando el número 63, que es un numeral donde se retoma la enseñanza del Evangelio de Lucas en lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. Y allí nos contextualiza sobre la clase de personas que se encontraron en este episodio. Nos narra el Evangelio que pasa un sacerdote, pasa un levita y finalmente pasa el samaritano. El samaritano ante la cultura judía era una persona considerada o era excluida. Entonces aquí tenemos una gran enseñanza de este Evangelio. Es un samaritano quien se acerca a ayudar a esta persona que ha sido víctima del sistema social, podemos decirlo de esa manera. Y es una persona que se aleja de sus seguridades y de sus compromisos personales para ayudar a una persona desconocida, que en este caso del Evangelio sería el prójimo. El numeral 64 es un numeral que nos invita a reflexionar sobre una pregunta que es muy particular, que es una pregunta por la identidad. Al decirnos ¿a cuál de ellos te parece? Es decir, nos hace referencia si nos parecemos al sacerdote, al levita o al samaritano. El número 65, el Santo Padre hace una denuncia pública sobre la forma de proceder del ser humano, es decir, su evasión ante las responsabilidades de sus actos en diversos escenarios y situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, vivimos en una sociedad donde estamos como mentalizados ya con las cuestiones que pudiéramos llamar erróneas o que no se deberían hacer. Pues vemos como muchas personas atropellan gente en automóviles o en motos y pues evaden su responsabilidad y simplemente dejan a la persona ahí tirada y se van. Entonces es una denuncia pública y recordemos que esta encíclica tiene una particularidad que además de exponer el mundo como se encuentra, no hay que perder la mirada que nos encontramos bajo el sometimiento de una pandemia por causa del COVID-19. Y es allí donde la encíclica nos invita a mirar a los demás como una persona a la cual debemos promover y ayudar en medio de las necesidades.
En el número 66 se nos hace una invitación a que resurja nuestra vocación de ciudadanos del propio país y del mundo entero. Es decir, se nos invita a trabajar por una sociedad construida sobre la justicia y el bien social radicada en el bien común de las personas. La Iglesia siempre nos enseñará que prima el bien común sobre el bien particular. El número 67 nos exhorta a ser como el buen samaritano, que es la única opción, la única salida ante tanta herida y dolor. Es decir, nos invita a que venzamos esos temores y todo aquello que nos aleja de vivir como hermanos, recordando que vivimos en lo que algún día fue el paraíso, pero que por libre voluntad los hombres nos alejamos y finalmente resultamos no haciendo la voluntad del Creador, sino la de nosotros mismos. Y en el numeral 68 tiene una enseñanza muy bonita que está resumida en la misión de Jesús cuando nos invita al mandamiento del amor. Allí debe desembocar toda acción del buen samaritano o de nosotros como buenos samaritanos para ayudar a nuestros hermanos. Entonces, la invitación que nos hace el Papa a través de esta maravillosa encíclica es a cuestionar nuestra vida como cristianos, como personas, para aquellos que creemos en el Evangelio y en Jesucristo, pero también a una comunidad que está dividida y que se encuentra dispersa y diversa a través de las ideologías presentes en el mundo, pero con el mensaje que nos da el Papa es a no pensar de pronto tanto nuestra vida de creyentes, sino como hombres de buena voluntad promover a los demás hacia el bien común. Entonces, esta era la reflexión que quería compartir y agradecidos por la oportunidad que se me da para reflexionar sobre una encíclica que es tan bonita, que es tan importante y que además de eso tiene un contenido social para la humanidad. Proyecto de incidencia política y social de la Pastoral Social Cáritas Arauca, auspiciado por Agiamondo. Abramos juntos caminos de fraternidad. Caminos de fraternidad. Abrir las puertas frente a un mundo que se está cerrando. Transformar una cultura del enfrentamiento por una cultura del encuentro.